Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y amigos de esta prestigiada Universidad del Cairo de Dios. Es para mí un placer volveros a saludar y poder ser partícipe de las exposiciones de este tema de las dispensaciones, y su servidor le tocó exponer la dispensación de la iglesia. Eh, Hablar de la iglesia en términos doctrinales y dispensacionales es hablar de un tema muy extenso, muy largo, pero espero en el Señor, ¿verdad? Poder contribuir algo para apoyar y desarrollar este bonito tema de las dispensaciones. Ya algunos de nuestros hermanos han estado exponiendo y aclarando en cuestión de la dispensación, y les decía, pues a mí me tocó esta dispensación de la iglesia, la etapa de la iglesia. Mi nombre es Ulises Pat, le hablo desde la ciudad de Campeche, México, y este es mi primer audio, así que para iniciar pues quisiera primeramente, ¿verdad? Aclarar o hablar sobre esta dispensación en cuestión de cuando inicia. Pues todos los estudiosos, o la mayoría de los estudiosos, ¿verdad? Apuntan que la iglesia inicia allá en Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando Pedro, o cuando el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles y más discípulos. Dice la Biblia que ahí en Hechos que eran como 120, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces empiezan a Pedro se levanta, y no nada más Pedro, dice la Biblia que todos se levantan y prácticamente empiezan a hablar, ¿verdad? Sobre el poder o sobre el evangelio, ¿verdad? Porque pues los que lo oyeron hablar estaban murmurando de que estaban ebrios, y Pedro le dice que no estaban ebrios, y ellos predican el evangelio. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 2, versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso quiere decir que fue la primera cosecha de la iglesia, y ahí inicia, la mayoría de los estudiosos, ¿verdad? Inician esa esa etapa de la iglesia, o esa dispensación de la iglesia. Y en el 47 del mismo capítulo 2 de Hechos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es por eso que muchos, ¿verdad? Apuntan hacia ello, porque ahí empieza a hablarse ya a la iglesia como una iglesia, puesto que la definición de iglesia, ¿verdad? Se deriva de un vocablo griego que es eclesia, ¿no? Y previamente pues empieza a usarse ese vocablo griego ahí en Mateo 16, 18, cuando Jesús dice: edificaré mi iglesia. Entonces es por eso que creemos que ahí inicia la etapa de la iglesia, puesto que le decía que iglesia, eclesia en griego, ahora viene de una palabra griega que se compone de la proposición ek, que es fuera, y el verbo kaleo, que es llamar. Por lo tanto, iglesia denota originalmente a un grupo de ciudadanos llamados de donde estaban y reunidos en una asamblea con un propósito concreto. Y ese propósito era pues ser parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, según después lo explica Pablo ahí en Efesios. Entonces, ahí inicia, ¿verdad?, la dispensación de la iglesia. También tenemos que comprender que esta dispensación ya había sido anunciada en la profecía de las 70 semanas, que hace unos meses se hablaba sobre eso. Era la etapa en que muere el príncipe, ¿verdad?, el rey príncipe, el Mesías, y se prácticamente se para el reloj judío, y hasta que regrese, ¿verdad? O después de, ¿verdad?, que salga la abominación desoladora, empieza ya otra vez el tiempo judío.
pero mientras tanto, pues es el tiempo de la iglesia. Estamos hablando sobre la dispensación de la iglesia. La iglesia inicia prácticamente en el día de Pentecostés. ¿Y cuándo va a concluir? Pues según la palabra del Señor, ¿verdad? Concluiría hasta que Jesús venga por ella. Y también hablamos sobre el término, ¿verdad?, de iglesia. Este término que es eclesia en griego, pues era prácticamente un término secular, pero con los años, ¿verdad?, empezó a tomarse como un término ya más sacro. Incluso en la Septuaginta, ¿verdad?, la versión del Antiguo Testamento al griego, utiliza también la palabra iglesia, eclesia, cerca de 100 veces, generalmente como traducción del término cajal, que quiere decir también asamblea, convocación o congregación. O sea, estamos hablando del término hebreo cajal. Y esa palabra, misma palabra, cajal, es traducido, ¿verdad?, como en griego como iglesia. Es por eso que les decía, ¿no?, que ese término se empieza a utilizar y a consagrar, vamos a decir así, como parte de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la iglesia de Cristo, o sea, nosotros que somos partes ¿verdad?, de ese cuerpo. Hoy en día se usa la palabra iglesia, hermanos, de diferentes formas. Con frecuencia se refiere a un edificio donde se reúnen los creyentes, ¿verdad? Por eso nosotros decimos vamos a la iglesia. Pero también puede referirse a la comunidad local o a la denominación. Nosotros decimos somos de la iglesia tal. Entonces, si somos de la iglesia tal, eso quiere decir que somos bautizados, ¿verdad?, en esa iglesia. Y también en algunos lugares se puede referir a un grupo religioso regional o nacional, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se cita la iglesia en Inglaterra, la iglesia de Estados Unidos, cosas así, ¿no? Se usa con frecuencia también la palabra para referirse a todos los creyentes nacidos de nuevo, sin que interesen sus diferencias geográficas o culturales. Es por eso que nosotros decimos que los que son parte de la iglesia son todos los creyentes nacidos de nuevo, sea donde estén o vivan donde vivan. Si has nacido de nuevo y has sido lavado con la sangre de Cristo, eres parte de la iglesia. Cualquiera que sea su uso, hermanos, el significado bíblico de la palabra iglesia se refiere primordialmente no a la institución o estructura, sino más bien al pueblo que ha sido reconciliado con Dios a través de la obra salvadora de Cristo, y ahora salvadora de Cristo, y ahora pues pertenecemos a Jesús. Es por eso que en ese sentido, ¿verdad?, nosotros creemos que todos los que son parte de la iglesia son los que han sido nacidos de nuevo, ¿verdad?, lavados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y no importa nuestra denominación, nuestro credo hay veces, sino no importa el ser lavados con la sangre del Cordero. Lo importante también de esta dispensación es que nosotros creemos que la iglesia, hermanos, está conformada por sacerdotes, o sea, cada uno de los integrantes de la iglesia son sacerdotes que pueden, en cierto sentido, acercarse a Dios sin mediador, puesto que el sacerdote en el Antiguo Testamento era el mediador, pero ahora nosotros no, ahora nosotros nos acercamos directamente, amén, según Hebreos también, ¿verdad?, nos habla de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. ¡Wow! Eso es tremendo para esta dispensación de nuestra iglesia. Tenemos que entender que hay una razón de ser por la cual también existe la iglesia o existe esta dispensación. No tenemos que olvidar que la iglesia no existe por existir, sino primordialmente existe, ¿verdad?, para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que acordarnos que antes de que Jesús partiera al cielo,
Él dio un mandato, un mandamiento, que nosotros le llamamos la Gran Comisión, ¿verdad? Y el mandato se encuentra en Mateo 28, 19, cuando dice que deberíamos ir a todo el mundo y hacer discípulos. Pero también Hechos 1:8 no nada más habla de que íbamos a recibir el poder del Espíritu Santo, sino también habla de por qué debemos recibir este poder. Cristo no abandonó, hermanos, hacia la deriva ahora sí verá a sus discípulos, sino les dio el poder para que ellos puedan realizar el propósito, la razón de ser de la iglesia. Entonces, una de las misiones de la iglesia, ¿verdad?, es hacer discípulos, pero otra de la razón de ser de la iglesia, hermanos, es que está llamada también a ser una comunidad de adoradores. Adorar es en realidad reconocer el valor de aquel que recibe un honor especial y que también está de acuerdo con este valor. O sea, la adoración genuina, hermanos, se caracteriza porque la iglesia centra su atención en Dios y no en sí misma. Entonces, una de las razones de ser de la iglesia también es la comunidad de adoradores. Nosotros existimos para adorar el nombre del Señor. Ahí en Corintios, 1 Corintios 10:31 dice, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Wow, eso nos habla de que la iglesia debe hacer todo en una actitud de adoración, de honrar y glorificar el nombre del Señor. Otra de las razones por la cual existe la iglesia es convertirse, hermanos, en una comunidad edificante. En la evangelización, hermanos, la iglesia se centra en el mundo, en la adoración se centra en Dios y en la edificación se centra correctamente en sí misma. Mire cómo está distribuido, ¿verdad?, la razón de ser de la iglesia. No nada más hay que la iglesia existe para el mundo, no nada más la iglesia existe para Dios, sino también existe para sí misma. Es parte de la razón de ser. Las escrituras, hermanos, exhortan repetidamente a los creyentes a edificarse mutuamente hasta convertirse en una comunidad madura de creyentes. Por ejemplo, ahí en Efesios 4, del 12 al 16, podemos leer ese deseo de Pablo también, ¿verdad?, a los Efesios. Se puede realizar esta edificación de muchas maneras prácticas. Por ejemplo, cuando se enseña e instruye a los demás en los caminos de Dios. Ciertamente se está enriqueciendo a la familia de la fe, según Mateo 28:20 y Efesios 4, del 11 al 2. La administración de la corrección espiritual con una actitud de amor es esencial si se desea ayudar a un hermano o hermana descarriado a continuar por la senda de la fe. Esto nos habla de nuestra disciplina como iglesia, ahora según Efesios 4:15 y Gálatas 6:1. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de la razón de ser de la iglesia, que es en sí de comunidad. Y también, pues cuando hablamos de comunidad tenemos que entender que debemos tener actividades para compartir, ¿verdad?, con los necesitados, según Corintios 9, ¿verdad?, y llevar las cargas los unos a los otros, según Gálatas 6:2. Y proporcionar oportunidades para una comunión cristiana sana y una interacción social con los demás, con todos, ¿verdad? Eso nos habla de que Jesús, al edificar su iglesia, no llamó a cristianos solitarios. Hay veces el cristiano dice, no, aquí en mi casa ahora, aquí en mi casa hay uno, pero Dios nunca nos llamó a estar solos o a ser independientes. Dios nos llamó a ser parte de la iglesia, y ser parte de la iglesia, o la razón de ser de la iglesia, una de ellas, como yo les decía, es la comunidad, ¿no? O sea, la comunión, la comunidad, la comunión para edificarnos los unos a los otros. Y por último, podríamos decir que una de las razones de ser de la existencia de la iglesia, hermanos, es preocuparse y responsabilizarse socialmente. Estamos hablando sobre la razón de ser de la iglesia y también nos hablan sobre la razón de ser de esta dispensación. ¿Por qué debe existir esta dispensación? ¿Por qué existe? Si alguien dijera por ahí, ¿verdad?
¿Por qué Dios estableció esta dispensación? Estábamos hablando sobre la razón de ser de ello. Primero hablamos sobre que está la iglesia, una de las razones de ser es ir y hacer discípulos bautizando a todos los que creyeren, pero también la otra razón de ser es ser adoradores, ¿verdad? Reunir y adorar al Señor, y le decía la otra es ser una comunidad, estar en comunión. Pero también otra de las razones de ser, hermano, es tener una responsabilidad social. Nos debe preocupar, no tanto meternos en la política y cosas así, no, pero sí preocuparnos lo social, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y poder bendecir con nuestros recursos a nuestro alrededor. Lamentablemente este llamado es reducido, hermano, a un mínimo, o descuidado entre muchos evangélicos y nosotros pentecostales, porque no atendemos o no tenemos responsabilidad social. Hay mucha gente que ni vota. No sé si en su país se vota por el candidato a presidente o al líder principal de la nación. Hay gente que ni va, ya hay gente que dice, no, yo voto por Jesucristo y punto. No sale a dar su sufragio. Y nosotros debemos entender que la razón de ser de la iglesia es preocuparnos también por las cuestiones sociales que nos están ahora sí rodeando, puesto que eso nos habla de ser parte de la razón de nuestra iglesia. Quizás muchos creyentes, hermanos sinceros, tengan temor también de convertirse en liberales o desviarse hacia el llamado evangelio social, si se dedican a ministerios orientados socialmente. Por eso hay veces no todo se quiere hacer espiritual, campaña, y nos olvidamos de lo social, como qué sé yo, bendecir a nuestra comunidad con quizás desayunos a los, no sé, a los niños pobres, repartir de despensa, la gente necesitada, y a veces decimos, no, pues eso prácticamente estamos vendiendo el evangelio, y no, sino nos debemos preocupar, hermanos, por lo social. El ministerio de Jesús, hermanos, se caracterizó por una amorosa compasión con los que sufren y carecen de todo en este mundo, según Mateo 25, 31 al 46 y Lucas 10 del 25 al 37. La misma preocupación, hermano, aparece tanto en los escritos proféticos del Antiguo Testamento, ahí en Isaías 1 del 15 al 17 y Miqueas 6, 8, y también aparece en las epístolas del Nuevo Testamento, como en Santiago 1:27 y Juan 3:17 al 18. Expresar el amor de Cristo, hermanos, de manera palpable puede convertirse en un medio vital en que la iglesia pueda cumplir la misión recibida de Dios. No nada más nos debe preocupar el alma de la gente, sino también nos debe preocupar la necesidad de la gente. Está como en Santiago, que dice, si le dices Dios les bendiga, pero no les das algo, no les cubre su necesidad, ¿cómo? ¿verdad? Si se está muriendo de hambre y le dices Dios le bendiga, no le brindas un taco, ¿verdad? Pues ellos necesitan, y cuando nosotros damos algo físico, créanme que lo espiritual también va a llegar. Como sucede con todos los aspectos de la misión o razón de ser de la iglesia, hermanos, es esencial que nuestra motivación y métodos vayan dirigidos a hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo trabajo social, toda labor social que la iglesia haga, tiene que ser dirigido para honrar y glorificar a nuestro Dios. Claro está, ¿verdad? Que tenemos que entender, hermanos, que es parte de nuestra responsabilidad. Sabe que triste es que nuestra sociedad se está deteriorando, y no nada más aquí en México, en toda Latinoamérica, y hay veces la iglesia que tiene la solución para componer lo que está distorsionando a la sociedad. La iglesia que tiene ese poder no lo está ejerciendo. Creo que hoy por hoy necesitamos ejercer ese poder para la gloria y honra del Señor. Acuérdese, tenemos razón de ser, de existir como iglesia. Tiene razón de ser esta dispensación. Claro que sí, porque somos una comunidad que debe evangelizar, una comunidad que debe, hermanos, adorar, una comunidad que debe tener comunión los unos con los otros, y una comunidad que debe preocuparse
por la gente de alrededor, la gente que no tiene a Cristo, por sus necesidades. Somos una comunidad que debe levantar el nombre del Señor en alto. Le decía que hablar de la iglesia es súper extra mega extenso. No pudiéramos abarcar mucho, ¿verdad?, sobre este tema. Solamente estamos hablando algunos aspectos, razón de ser de esta dispensación y por qué está. Pero también pues tenemos que hablar de que esta dispensación es la gracia de Dios expresada a la humanidad. Les decía en uno de los audios anteriores que esta dispensación estaba, era predicha o profetizada en las 70 semanas, ¿verdad? Aunque no se menciona de ello, no se dice que era de la iglesia, pero ahí estaba, ahí metido, era escondido, pero de repente surge el misterio, ¿verdad?, esta revelación, y nosotros somos. Y lo hermoso de esto es que Pablo describe como la gracia de Dios, ¿verdad? Y ahora pues todos que quieran y deseen ser parte de esta iglesia de Cristo solamente tienen que tener fe en Jesús. Es por eso que dice Pablo, ¿verdad?, que por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces hablamos sobre una dispensación, ¿verdad? Vamos a decir así, gracia, que quiere decir don no merecido, una dispensación de un don no merecido, un regalo que no me lo merecía el hombre, pero en cierta manera Dios lo previó para bendecir a la humanidad. Es hermoso meditar en ello y ver cómo Dios ha estado, ¿verdad?, fortaleciendo esa iglesia desde que Él dijo: y edificará mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Podemos ver la historia de la iglesia que se remonta desde 2000 años atrás y un poquito más, cómo es que el enemigo ha querido destruir esa iglesia, pero no puede, puesto que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y podemos decir que esta iglesia no está sola, tiene el poder del Espíritu Santo, y no nada más tiene el poder del Espíritu Santo, sino también tiene herramientas espirituales para poder seguir creciendo, poder seguir edificándose, poder seguir siendo victoriosa, y esos recursos espirituales son los dones espirituales, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Y hablar de los dones espirituales también es hablar algo muy extenso. Es por eso que yo le decía que no abarcaríamos mucho, ¿verdad?, en ese sentido, pero pues podemos decir que parte de las dispensaciones, como así algunos se estudia, ¿verdad?, porque algunos dicen que no hay dispensación, pero pues algunos la ponen ahí como dispensaciones. Podemos decir que es una etapa especial y de bendición a los seres humanos, esta etapa que Dios nos está permitiendo vivir, esta etapa en que Dios nos está permitiendo ser parte de, ¿verdad? Y lo glorioso de eso, como yo le decía, tenemos esa gran bendición de poder tener esas herramientas para ser victoriosos, esos dones, esos talentos, esos ministerios que nos hacen crecer y nos hacen cada día ser mejores para la gloria del Señor. Amén. Así que, hermanos, pues ha sido un placer participar nuevamente. Espero en el Señor que haya yo contribuido un poco en este estudio, y me despido de ustedes para la gloria del Señor. Dios les bendiga. Le habla desde Campeche, Campeche, nuestro hermano Ulises Pat.